Bueno, hoy la próxima clase es la de repaso. Era el repaso y el parcial el 7. El sábado 7 a las 5. No, mejor. Bueno, ya en estos días van a estar recibiendo las preguntas que son la guía para ir a los textos. Bueno, hoy vamos a trabajar mis tesis y había el manuscrito L y la carta 61 que es alrededor, que es en el eje del concepto de fantasía. Ese es el eje que guía lo que tenemos que leer, que entender, que trabajar. Mis tesis sobre la actividad sexual de 1906, publicado un poquito después de 3 ensayos. Cuando Freud dice tesis, que es lo que ustedes van a tener que hacer al final de la carrera, ¿no? Les dan el título a partir de una tesis, que mi sugerencia, yo sé que están por el primer parcial, pero que vayan pensando un tema que los convoque. Y que tengan un cuadernito y cada texto, cada cosa que vean en las distintas materias que les resuenen en un tema de ustedes, vayan escribiéndolo. Así van directo después a la tesis. Una tesis plantea una hipótesis, o sea, hay que tener una hipótesis, el planteo de un problema, lo que se llama marco teórico, que es los textos que sostienen esa hipótesis, y el estado del arte son los textos de la época que hablan de ese tema. Freud dice mis tesis sobre la teoría sexual y usa la primera persona del singular, son las de él, no las que encuentran, las de él. Sexualidad infantil, satisfacción autoerótica. Esas son las tesis de él, las que arman el cuerpo teórico del psicoanálisis. Y van a ir viendo en el texto cómo, sobre todo en este texto, cómo él va generando preguntas, investiga y responde. Ese es el estilo de este texto. Es el estilo de la obra de él, de Freud, pero sobre todo se ve en este texto. Deténganse en las preguntas que él hace y después cómo las va respondiendo. Y cómo va hablando de las investigaciones, del psicoanálisis como praxis, que es lo que hablamos mucho. Que es una praxis, es una teoría gestada desde la práctica. Y él es muy leal a eso. Nosotros cuando hacemos tesis no somos tan leales. Cuando hay algún caso clínico que nos complica la hipótesis, lo sacamos. Y claro, porque tenés que hacer la tesis, hay que hacerle la tesis porque si no, no te recibís. ¿No? Él tiene un texto que se llama Un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. Él encuentra un caso que le cambia todo y lo mete y dice no sé en qué estaba pensando cuando sostenía otra cosa. Él mete lo que lo problematiza en su obra, al menos en este punto.
cuando no siempre pasa eso. En general es verificar lo que uno ya pensó de antemano. Y es un problema ir con un paciente así para verificar lo que uno piensa de antemano. Hay que escuchar. Fíjense en el caso del crimen de Villa Crespo, que todavía no se sabe mucho. Una semana antes habían ido todos los chicos a hacer una pijamada a la casa. O sea, el diagnóstico en general se hace por imágenes, ¿no? Una familia, clase media no sé qué, colegio privado. Y no cualquier privado, ¿no? Claro, sí, es un colegio medio alto económicamente. Y bueno, caemos en hacer diagnóstico por imágenes. Si es lo que aparece, lo que aparente es una psicosis desencadenada. Yo me acuerdo, segundo año de la facultad, o sea, por ahí un poquito, la edad de ustedes, de la mayoría de ustedes, que estaba psicología forense, y el titular era Mariano Castex, un forense que venía del derecho. Y él decía, cuando hay una psicosis desencadenada, conviene pesquisar si los chicos tienen que estar con esa madre. ¿Por qué? Porque al no haber una legalización, una represión constitutiva y todo eso, por ahí no hay una diferenciación entre ellos y la madre, entonces los mata al modo de un suicidio. No es crueldad, llanamente, es como autocrueldad. Es al modo de un suicidio. Cuando se liga algo delirante en torno de eso. O sea, se barre por tierra que la madre es lo mejor que te puede pasar en la vida. A veces hay que estar lejos, ¿no? Sí. Bueno, y fíjense que me parece que hay una pregnancia, por eso es un esfuerzo de lectura, estos textos, de hacer diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, hacen un recorte de un video de este hombre diciendo la familia divina que tiene y que es su logro mayor. Qué esfuerzo por sostener imágenes, pienso, ¿no? En este tiempo, que debemos tener todos en mayor o menor medida. Bueno, cuando nos metemos en textos de hace 120 años, era como otra lógica de pensamiento. Pero yo les diría, cuestionemos las imágenes, todas, ¿no? Eso en primer lugar. Vayamos a mis tesis, que son las de Freud. Fíjense si tomamos, y esto por ahí bien detenido se los digo porque estamos a 2 clases del parcial. Cuando dice proceso, bueno, yo lo vi recién y ahora no lo veo más. No se me acuerda. Acá está. Pulsión como medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. De los elementos de la pulsión, la exigencia de trabajo es el drang. Vamos a poner acá mis tesis. No escribo todo el título. 1906. Y hay algo que está en el texto que es pulsión como exigencia de trabajo, el drang, esfuerzo de trabajo, ¿no? Que es esa fuerza constante, que no duerme, es fuerza constante. ¿Y cómo lo dice? No dice trabajo solo, dice exigencia de trabajo. Es interesante qué palabra se liga a trabajo, porque en el malestar en la cultura va a hablar de una palabra, de un modo de decirlo más cercano al marxismo que fuerza de trabajo, ¿no? Acá habla de exigencia de trabajo.
Primer modelo pulsional, esto es hasta el parcial. O sea, todo lo que tenga que ver con las pulsiones hasta el 7 de junio, después vamos a, en la clase 12, a ver un segundo modelo pulsional. Es pulsiones de autoconservación o pulsiones yoicas versus pulsiones sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que Freud siempre sostuvo un dualismo, una tensión, un conflicto entre ambas. Siempre hubo dualismo. Y esto estaba en relación a una disputa que hubo con Jung, donde lo acusa a la teoría psicoanalítica de pansexualismo. Pan es todo, todo sexual. Dicen, a eso le responde, no, hay dos pulsiones, yoicas o de autoconservación y pulsiones sexuales. Entonces, convengamos que lo necesitaba Jung, y esto lo trabaja Jones en la biografía, porque estaba difícil Centro Europa y necesitaba, como dice Jones en la autobiografía, de un joven príncipe ario, ¿no? Que era Jung, por eso también lo usaron un poquito, porque blanqueaba la teoría, permitía que ingresara en ciertos lugares. Entonces, primer modelo pulsional, recuerden que es ese, pulsiones de autoconservación o del yo versus pulsiones sexuales. El yo en este momento está conformado por identificaciones, porque va a haber un segundo y un tercer estatuto del yo. En este momento, hasta el parcial, está conformado por identificaciones. Después de las pulsiones sexuales respecto de autoconservación, decían que, dice Freud, que nacen apuntaladas, unas respecto de las otras. Y tienen la vivencia del pecho que luego se apuntala con la pulsión sexual del chupeteo, ¿no? Parcialidad de las pulsiones, estoy yendo al programa. Así tienen, ¿por qué lo hago? Porque así tienen que hacerlo ustedes. Cuando vayan estudiando los textos tienen que hacer este trabajito. Yo se los hago con la clase de hoy y ustedes háganlo desde el comienzo hasta la clase de hoy. Profe, lo próximo, sí. Lo que dijo recién, ¿las pulsiones sexuales están apuntaladas en las pulsiones del yo o al revés? En verdad, lo del yo, es buena tu pregunta. Me acuerdo de la imagen que dio un profesor cuestionando esta cuestión, porque se puede pensar que una es más importante que la otra. Él dijo, piensen en la metáfora de un edificio que está apuntalado. Sin el apuntalamiento se cae el edificio. Lo que apuntalaría es lo sexual, pero tiene un valor muy importante, si no se cae el edificio. No es menor jerárquicamente, ¿no? Y acuérdense que sexualidad es mucho más amplio que genitalidad, son los modos de satisfacción. Por eso va a hablar en el síntoma que hay una satisfacción sexual, porque es un modo de satisfacción para la instancia psíquica que es el inconsciente. De ahí la resistencia a ceder el síntoma, porque hay satisfacción en juego. Bueno, los síntomas como, desarrollo de la organización sexual infantil. Esto lo vimos, el desarrollo de la libido por fases, que es la oral, la sádico-anal y la fálico-genital, ¿no? Ese es el desarrollo libidinal en 3 etapas, donde para la siguiente se necesita haber pasado por la anterior, ¿no? Y los síntomas como práctica sexual del neurótico también lo dijo en 3 ensayos, y ahora nos vamos a detener cómo lo dice acá, en este texto de mis tesis. Universalidad, revisión de la etiología sexual. ¿Por qué? Porque justo en este texto de mis tesis, él justifica por qué cae la teoría del trauma. Él va a decir, es más la secuela, y usa la palabra secuela, de lo que acontece, de lo que aconteció, que lo que aconteció en sí mismo. Y dice, va a tener que ver más con el desarrollo de la libido a los puntos de fijación que con lo que pasó en sí.
Y en este texto se mete con la verdad histórica y con, o sea, lo que sería realidad psíquica y realidad material. Él no desconoce que puede haber realidad material. O sea, que un niño o una niña pueden haber sido abusados efectivamente. Pero él dice lo importante de esto, no solo una fantasía, no solo la fantasía en juego, pero lo importante es la secuela que esto deja, y va a ser muy taxativo, va a decir, la vivencia de la sexualidad infantil es lo que va a determinar la sexualidad adulta en la neurosis. Dice esto. Y bueno, estos son los ejes, el esquema. Y ahora justifiquemos esto con el texto. Porque es un texto además que para mí, ¿no? Condensa casi todo lo visto desde el primer día de clase. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, vayamos. Dijo que la vivencia de la sexualidad infantil es la que va a terminar. La sexualidad del adulto, ¿no? Él dice que cómo se vivenció, qué secuelas dejó la sexualidad infantil, va a determinar la sexualidad del adulto. Ahora vamos al texto. Es un texto para mí para ir despacio. Es denso, condensa todo lo que él se venía preguntando. Y además rompe con la teoría del trauma que todavía se sigue pensando desde el trauma. Le pasó tal cosa, por eso después es de tal otra manera. Que es como quedar fijado un destino, ¿no? Para los que tengan el texto, es la página 261 que comienza. Les voy a leer algo del prólogo que está en la página 262, que es clave. Freud va a decir, Strachey, el editor, sobre el texto, va a decir, el rasgo más notable de este trabajo es que en él Freud expresa por primera vez, esto es lo importante, cabalmente su abandono de la creencia en la etiología traumática de la histeria e insiste en la importancia de la fantasía. O sea, pasa del trauma como el acontecimiento a la fantasía ligada, la secuela de lo que pasó, de lo que fantaseó. Lo importante es la secuela, ¿qué nos dejó? Dice opiniones que ya había comunicado en forma privada a Fliess muchos años antes. Y se ve así la página 265. O sea, en primer lugar, página 262, hay un abandono de la creencia, no es cualquier palabra la creencia, porque él después verifica, de la creencia en la etiología. Acuérdense que etiología es causa. Él se preguntaba por las causas de los síntomas. Abandono de la creencia en la etiología traumática en la histeria. ¿Se acuerdan que cuando ustedes ven la fórmula canónica o la trayectoria típica, según sea en neuropsicosis, nuevas observaciones sobre las neuropsicosis o en el manuscrito K, habla, dice Freud, que el primer encuentro es pasivo, pero que en la neurosis obsesiva se vive como un más de placer, se vive activo. Y en la histeria se vive como pasivo, que es una reacción pasiva frente al otro, con un menos de placer. Y esto después va a dar cuenta en la justificación de la elección de neurosis. Va a decir, la elección de neurosis entre histeria y neurosis obsesiva
va a decir en un principio, ahora le doy una vuelta más en este texto, es si responde activamente con placer o pasivamente con un menos de placer. ¿Se acuerdan que leía en la neurosis obsesiva lo activo respecto a lo sexual por el reproche que es vivirlo con culpa lo que fue placentero? No. Bueno. Entonces, abandona esa creencia e insiste en la importancia de la fantasía. Entonces, aparece la caída de fantasías. La fantasía... Me comí un montón de letras. Vamos a ponerlo bien. No es para estar. ¿Ves que hay una sobrediagnosticación? Por suerte no me dijo autista, porque está más de moda. No, fantasía. Está bien, ¿no? Bueno, la fantasía. La fantasía, él va a decir, ¿qué es la fantasía? Es cómo es vivida, cuál es la vivencia respecto a lo vivido. ¿Qué fantasía hay ahí en juego? Recuerden que la fantasía era la intersección entre qué y qué. Sí, entre el deseo inconsciente y la satisfacción pulsional. Recuerden también que en el parcial no los evalúan a ustedes, se evalúan lo que ustedes escriben. Así que tienen que convencer al que corrige, darle, así como hace Freud, darle todos los puntos de por qué dicen lo que dicen. No se evalúa a ustedes, se evalúan a lo que escriben. Ustedes piensan, si se corrigieran lo que escribieron, ¿qué harían con eso? Así que introduzcan el tema en la oración, en un párrafo, convenzan de lo que saben. Esto es un laburazo, pero se empieza desde chico, desde el comienzo, con eso. Bueno. Dice Freud, por el contrario, lo nacido, cuando empieza un párrafo por no obstante, por el contrario, es porque va a dar vuelta a lo que venía diciendo antes. Dice, por el contrario, lo nacido de la especulación. Él no quería demostrar ninguna especulación. ¿Qué es la acusación que se le hace al psicoanálisis desde siempre? Él no quería eso, él quería demostrar con la clínica lo que viene diciendo, ¿no? Dar pruebas. Dice, por lo contrario, lo nacido de la especulación fácilmente puede emerger completo de un solo golpe y mantenerse después inmutable. Y acá se va a meter con lo que vimos, que es la neurastenia y la neurosis de angustia, o sea, las neurosis actuales. Tampoco voy a ir párrafo por párrafo porque nos tenemos que ir pronto, pero ustedes hagan ese trabajo, sobre todo con este texto. Dice, la frecuencia con que los neuróticos presentaban gruesas perturbaciones en la vida sexual. ¿Por qué él sostiene la etiología en todo? En la psiconeurosis y en las neurosis de angustia, lo que tienen en común que la etiología sexual. O sea, si les piden, defina, compare, defina neuropsicosis, de neurosis de angustia, tienen que hablar de las semejanzas y las diferencias. Lo que tienen en común es la etiología sexual. ¿Cómo él se da cuenta? Dice, escuchando a los neuróticos adultos, hay perturbaciones en la vida sexual. Y lo pone en latín, no sé por qué, le daría pudor ponerlo. Bueno, dice, y mientras más me afanaba en investigar esas perturbaciones, no dice cuáles todavía, después sí va a dar el ejemplo del coito interrumpido y dice como ejemplo, ¿no? Y de la masturbación excesiva.
Los seres humanos, todos los seres humanos, y después suma otro problema. Dice, la investigación es a leer, no solo es escuchar, es leer en lo que se dice. ¿Por qué? Porque los seres humanos, dicen, no cuentan sobre su vida sexual. No cuentan lo que les acontece ahí, ocultan eso. Entonces dice, era preciso aceptar de antemano que tales irregularidades sexuales ocurrían con parecida frecuencia en nuestra sociedad bajo la presión de las condiciones imperantes. Acá va a hablar de las condiciones imperantes también como lo que va a nombrar en este texto, que ustedes lo van a escuchar decir de dos maneras, que es importante. Las series complementarias o la ecuación etiológica, que es lo mismo. Es lo mismo, él dice, para que sea un síntoma tiene que haber una conjunción de factores, donde uno es el contexto, él no lo niega. Otra es la solicitación somática, que si ¿vieron Dora? Habla de la solicitación somática para la tos. ¿Qué quiere decir solicitación somática? Que hubo fijeza en el recorrido libidinal, en la fase oral, entonces por solicitación somática, que es por esa fijeza en el recorrido de la libido, de lo oral, sádico-anal a lo genital, hay una solicitación somática, una atracción hacia el oral, porque hay una fijeza en esta viscosidad de la libido, que se detuvo ahí. O sea, no es que te puede pasar cualquier cosa. Va a pasar en Dora la tos porque toca el oral, ¿no? Que es donde hay predisposición libidinal para que esto acontezca. Entonces, esto es muy importante, porque dice la etiología sexual, pero habla también de las series complementarias. Les voy a decir paso a paso cuáles son. Ecuación etiológica, cuando lean ecuación etiológica o serie complementaria para el síntoma. Página 266 va a decir, los traumas sexuales infantiles, entre comillas, fueron sustituidos en cierto sentido por el infantilismo de la sexualidad. Acá tienen el eje del programa para teóricos. Estos traumas sexuales infantiles que él venía sosteniendo va a quedar más con el infantilismo de la sexualidad, que es donde se fijó la libido, donde hubo fijación libidinal, que va a servir para la formación de síntomas como solicitación somática. Ahí pueden situar el ejemplo de Dora. Vayamos, entonces. No estaba lejos un segundo retoque de la teoría originaria. O sea, hay una teoría originaria y ahora hay un retoque porque cae el trauma, ¿no? Pasa del trauma a la fantasía en este texto y va a decir que cambia el trauma sexual infantil por el infantilismo de la sexualidad. ¿En qué página? 266, 267. Al caer por tierra, en verdad se le cae a él por tierra. Bueno, pero al caer por tierra la supuesta frecuencia de la seducción en la niñez, corrió la misma suerte la exagerada insistencia en los influjos accidentales que afectaban la sexualidad. Él dice, hay una teoría de la seducción porque no puede ser universal que todos los niños y niñas de Viena sean abusados. Dice, habrá casos que sí, pero tiene que haber algo de estructura de que la sexualidad viene del otro y la recibimos pasivamente. Entonces dice, lo mismo pasa con los influjos accidentales.
Está la solicitación somática, los influjos accidentales, el contexto, todo esto arma alguna cuestión sintomática que afecta la sexualidad, aún sin desconocer los factores constitucionales y hereditarios. O sea, factores constitucionales y hereditarios, solicitación somática, contexto histórico, contexto familiar, todo esto tiene que ver. Yo había pretendido atribuir a aquellos el papel principal en la causación de la enfermedad, hasta había esperado resolver el problema de la elección de neurosis, que era lo que les decía antes, que según se vivía pasivo o activo, la elección era una elección forzada, iba a situarse, quedar situado dentro de la psiconeurosis como neurótico obsesivo o histérico, o histérica es lo mismo. Bueno, dije que no iba a leer párrafo por párrafo, pero no es la idea. Pero cada párrafo es muy rico y va articulando todo lo que vimos. ¿A ustedes les sirve esto? Sí. ¿O van a decir? Fíjense cómo habla de que él no desconoce que hay niños y niñas abusadas realmente. Pero dice, tanto más cuanto que a la sazón yo no sabía distinguir, pone la falta en él no sabía distinguir, no es que no pasaba, es un límite de él, no poder distinguir en el relato con certeza entre los espejismos mnémicos. Vieron que la memoria se inviste con un relato también, no es objetiva, se queda investida con un relato. Él dice, no sabía distinguir entre lo que es un espejismo mnémico, sobre todo de los histéricos acerca de su infancia, y la huella de los hechos reales. Dice, desde entonces, por esa falta en él mismo, que no sabía distinguir lo que se suma a un relato de la vivencia y los hechos reales, he aprendido en cambio a resolver muchas fantasías de seducción, considerándolas como unos intentos de defenderse de recuerdos de la propia práctica sexual. Va a decir, lo que sí pasa, que en la fantasía es una defensa. ¿De qué? De la propia práctica sexual. ¿Y qué supone la propia práctica sexual? La satisfacción autoerótica. Esto sí, la fantasía como defensa, ¿no? La fantasía como defensa frente a lo pulsional, ¿no? Lo pulsional que produce una suma de excitación, es una defensa lo de la fantasía. ¿Qué es un recurso en la neurosis? El refugio en la fantasía es un recurso de la neurosis. En la psicosis no está ese recurso que es el refugio en la fantasía. Fíjense que puede haber una situación recontra hostil y uno se va a su fantasía. La libido va a la fantasía. No es como en la paranoia que la libido retorna al yo, ya lo vieron eso, ¿no? Con la megalomanía y todo lo que acontece. El refugio en la fantasía es un recurso de la neurosis. Por ejemplo, y vuelvo al mismo caso, porque lo deben tener en la cabeza, cuando esta mujer estaba leyendo un texto sobre el asesinato de una familia y dice, mi hijo fulanito se porta mal, y se saca una foto con ese libro, igual es para hacer chistes medio aterrador, ¿no? Demasiado cínico o humor negro, pero el recurso al chiste también es de la neurosis.
porque opera la defensa, es una formación del inconsciente, implica el inconsciente dinámico. Si hay un inconsciente dinámico que asocia, condensa y desplaza, es porque hubo una represión primaria, que lo vamos a ver después del parcial, el texto de la represión. En la psicosis es la palabra sin metáfora, ¿no? Esto, bueno, ¿qué es lo que pasó? No es esto de, la verdad me dan ganas de matarlo, es agarrar dos cuchillos Tramontina y liquidar a toda la familia y ella misma también. La palabra sin metáfora. Es la palabra sin metáfora. Sí. Me acuerdo en el Borda, cuando estaba haciendo mis prácticas, un paciente que había psicótico, y había otro recurso a la medicación que las que ahora hay, que algunas de ustedes saben más que yo, como vos, ustedes, ¿no? Hay recurso a ciertos hongos, hay muchas más posibilidades, pero era la década del 90 y vino totalmente, que no es la palabra desesperado, estaba sacado, por suerte lo escuchamos con un psiquiatra ahí, porque dice, me quieren matar, venía en un taxi, en el taxi caí, y se caía en la trampa, era Club Atlético Independiente, pero eso es un signo para él que se lo están diciendo y no hay posibilidad de metáfora. No había posibilidad de metáfora, no podés metaforizar, no hay posibilidad de hacer chiste, ¿no? Y me parece que no solo a nivel social en la Argentina, me parece que mundialmente está cayendo la metaforización, la poesía, que se está aniquilando al otro de verdad, ¿no? De distintas maneras. Bueno, entonces él dice eso, que como él no distinguía los espejismos némicos, que lo dice muy bien, muy lindo, de los hechos reales, toma la fantasía como una defensa. Pero cuando escuchamos fantasía y el fantasear, estamos en la neurosis, con el recurso. Tienen otro ejemplo. Hay una película también vieja que se llama Camille Claudel, que ella es una escultora que tiene una historia con Rodin, ese escultor. Bueno, termina todo muy trágico. Y el hermano Paul Claudel, que era un gran escritor, dice, ella y yo éramos iguales. La única diferencia es que yo podía fantasear. Cuando dice la única diferencia, está diciendo él tiene ese recurso, la poesía, la escritura, y ella no podía metaforizar, ¿no? Y bueno, termina muy trágicamente con ese amor tormentoso, que nunca iba a ser de otra manera con un personaje como Rodin, te lo muestro en eso, ¿no? Entonces, vayamos. Cae por tierra la insistencia en el elemento traumático. Fíjense lo importante este texto. Decime. Estoy 266. Cae por tierra la creencia en el elemento traumático. Perdón, ¿qué texto vas a decir? Estaba hablando de la película y él después lo dice, no me acuerdo si en el pan duro, las zapatillas de satén, la cantó Rodin a Paul Claudel. ¿Qué película? Se llama Camille Claudel. Camille, ¿no? Se llama Camille. Sí, Camille, tal cual. ¿Qué será de los 90? Es una película interesante si quieren ver el sufrimiento en la psicosis. Para la tesis. Para la tesis, dale. Tenés un montón. Claro. Bueno. Entonces,
dice, quedó en pie la siguiente intelección, que es la práctica sexual infantil, espontánea o provocada, o sea, autoerótica o infligida por otro, ¿no? Ya sé, es una ilegalidad total, pero nos metemos con otra facultad, que es derecho. Acá se está entendiendo lo que cuenta una persona adulta que le aconteció y cómo lo marcó en su sexualidad. Y acá dice, la práctica sexual infantil, espontánea o no, marca la dirección que seguirá la vida sexual tras la madurez. En esto es muy contundente Freud. Ustedes, los que sigan clínicas, si les interesa, después harán su verificación o no de esto. Si alguno tiene lecturas freudianas 1, que hoy no lo traje, en la página 78 pueden ubicar que creo que alguien lo compró. Ahí. Sí, yo lo tengo. Sí, en la página 78 cualquier cosa para la clase de repaso lo hablamos. Y acá va a hablar de las fantasías. No me puedo ir a mi texto, dice, ya no aparecían más como retoños directos de los recuerdos reprimidos de vivencias sexuales infantiles, sino que entre los síntomas y las impresiones infantiles se intercalan las fantasías, ¿no? Siempre la fantasía es una intersección entre los síntomas y las vivencias sexuales infantiles, entre el deseo y la pulsión. Las fantasías se construían, por un lado, a partir de los recuerdos infantiles, rebasándolos, y por el otro se transponían directamente en los síntomas. Por eso pueden justificar que los síntomas en la práctica sexual de los enfermos, porque parte de esa satisfacción autoerótica de la sexualidad infantil se transponía en síntomas, se transpone en síntomas como una formación de compromiso. ¿Entre qué? Entre la satisfacción y la fantasía. Piensen en Elizabeth R. No puede dar un paso porque está, ¿cuál sería la fantasía? El erotismo con el cuñado, ¿no? Esto toca su propia sexualidad y bueno, y hay una instancia que entra en tensión que es moral, que ella no quería dar, no podía. Hay una tensión entre querer y no querer a la vez. ¿Vieron que está este chiste? Chiste no, que aparece cuando el chavo decía fue sin querer queriendo, que dicen sin querer es la conciencia y queriendo es el inconsciente, ¿no? Cómo está la tensión entre los dos. En los chicos se ve mucho eso, porque todavía la educación no los, qué sé yo, lo que hace la educación con nosotros, pero igual aprueban el examen. Sí. Y la tesis, como dice Rodrigo también, si anda pensando, vayan pensándola. Bueno, está eso, ¿no? Tengan presente la diferencia entre los traumas sexuales infantiles y el infantilismo de la sexualidad que tiene que ver con el desarrollo libidinal. Vamos hasta acá. ¿Qué es el punto del programa? Si preguntan algo tendría que estar en relación con esto en teóricos. Y después hay una cuarta pregunta, que es de relación, que yo les contaba la primera vez, que es relación entre espacios, no solo intertextual, es entre espacios que puede ser teóricos o prácticos. Este texto hasta el año pasado estaba en prácticos, lo pasaron mis tesis a seminarios. Que cae la teoría del trauma es lo importante. Después las series complementarias, página 267, que son los influjos accidentales, los factores constitucionales y los factores hereditarios. Y va a decir, para complicarnos la vida, que lo constitucional y lo hereditario tienen primacía. ¿Tienen?
Primacía. Fíjense que él no se aparta de esto. ¿Primacía o primacía? Primacía. Que es primero, ¿no? Sí. Después, se queda otra palabra. claro, la elección de neurosis vuelve a decir que es la forma de neurosis que contraería al enfermo. No sé por qué usa el verbo contraería, ¿no? Ahí ya no lo sostiene tan firmemente. ¿Por qué? ¿Por qué la elección de neurosis se contraería? Y va a decir por las particularidades de la vivencia sexual prematura y traumática, la vivencia sexual infantil. O sea, en la infancia él sitúa la sexualidad del adulto y lo va justificando casi en cada párrafo. Es muy denso este texto para un día de frío de invierno. Cuando dice tener presente la relación entre traumas infantiles y infantilismo de la sexualidad, traumas infantiles se refiere a lo que habla en el prepsicoanalítico, que es el trauma en dos tiempos. Sí, es el trauma en dos tiempos, pero más que eso es en el acontecimiento. Tiene que ver cuando él situaba la causación en el acontecimiento. En la vivencia sexual prematura. No, sí, en el acontecimiento. Él va a buscar qué pasó en El hombre de los globos, cómo fue la escena primaria. Él va a buscar el acontecimiento y ahora va a decir, no, lo más importante es la fantasía. Claro. Es más importante la fantasía que lo que aconteció para el síntoma. O sea, ¿qué pasa? Sería otro momento del trauma. En el primer momento estaría el acontecimiento, aunque él liga la fantasía al acontecimiento, pero él buscaba el acontecimiento, esa pasión por el origen. ¿Por qué? Porque le habla a la comunidad científica. Acá ya se sostiene en que lo importante es la fantasía en el juego. Más allá es el espejismo mnémico o lo acontecido real, como él no lo puede distinguir, lo va a situar como un modo de defensa y en el síntoma se lee la defensa, ¿no? De que se defiende el aparato frente a una cantidad perturbante, eso no lo cambia. Sí, entró un fresquito. Hace un frío. Y eso que vi que la ventana estaba cerrada, porque siempre estuvo abierta. Está abierta. No, está bien. Ah, está abierta. Hay un anticiclón. Pero no importa. Bueno. ¿Qué? Entonces, lo de infantilismo en la sexualidad es porque cambia el paradigma del trauma a la fantasía. Cambia el trauma a la fantasía tal cual, y después el infantilismo de la sexualidad va a tener más que ver con el desarrollo de la libido a los puntos de fijación. Piensen en Dora. Si no piensan en un ejemplo es muy difícil de entender. Piensen en Dora. Le agarró la tos, no le agarró diarrea. Si le agarró diarrea no hablaba de eso con Freud, ¿no? O sea, no era un problema para ella eso. Sí, la tos. Está en lo oral. Y esto se ve, tengo que dar un examen oral y me quedo afónica directamente, sin voz. El tema de la voz, lo que pasa en la voz. Cada uno, o alguien que se pone nervioso y no le salen palabras. No esto de tragarse las palabras, pero no como metáfora, que no salgan de verdad. Ahí se va viendo los puntos de fijación en el recorrido libidinal de cada uno, en la neurosis. Entonces, tomemos porque él lo cita, dice, como dije hace poco, en 3 ensayos, hay múltiples aspectos para la formación de un síntoma. O sea, no es causa y efecto. No es porque le pasó tal cosa, tuvo tal resultado. Múltiples aspectos. La vivencia sujeto a su condición
¿Y cuál es la condición de la vivencia? No es lo que pasó en verdad, es que sea intolerable para el yo. Vieron que lo que es intolerable para el yo es personal en cada uno de nosotros y en cada momento de nosotros. Por ahí algo que nos es intolerable en un momento, después no nos importa nada, o nos importa poco. Tiene que ser esa vivencia sujeta a su condición, la condición es que sea intolerable para el yo, y por eso provoca un esfuerzo defensivo, por eso opera la defensa. Ahí en la suma de excitación. ¿Qué hace el proceso defensivo? Lo arroja de la conciencia, va a decir en la histeria el recuerdo junto con las secuelas afectivas. Por eso a veces es la amnesia histérica. No queda por fuera el recuerdo con las secuelas afectivas. No se acuerda. ¿Vieron qué pasa eso? No, fue tan difícil ese momento que me olvidé. ¿Y qué recordás de tal operación? No me acuerdo, ¿no? Como que se borró totalmente y no es neurológico. Pero, ¿qué pasa? Como el inconsciente, el aparato psíquico está dividido, dice va a retornar vía el síntoma. O sea, queda por fuera de la conciencia junto con el afecto, pero retorna vía el síntoma. El síntoma en la histeria es conversivo, aparecen cuestiones corporales. En la contracción, y acá lo define desde mis tesis, si lo tienen que escribir, en la contracción de la enfermedad, él sitúa, Ellis Freud sitúa el fracaso de la defensa. ¿No? Hay un síntoma porque fracasa la defensa. Lo que pasa es que en la línea de lo que veníamos trabajando en la cátedra, se situaba el fracaso de la defensa en la cara compulsiva del síntoma, que es lo que no termina de ligarse. Porque un síntoma es algo que se liga. Por ejemplo, es un afecto que produce una perturbación en el yo, va al inconsciente y después se liga a otra representación que es corporal. Ahí queda ligado. En cambio, la cara convulsiva es lo que no termina de ligarse. Lo leen en las impulsiones, en las adicciones. No se termina de ligar hasta muchas veces la muerte del organismo. Donde el enfermar, va a decir en la página 268, es una reacción frente a las vivencias. Podríamos decir a lo que genera las vivencias, a la perturbación, a las secuelas de la vivencia, el enfermar. Profe, una pregunta. Esto que decís de que el síntoma queda ligado, podría ser en la histeria y en la convulsión lo que no termina de ligarse en la neurosis obsesiva. No, la compulsión que no se liga, que lo lees en las adicciones, puede estar en cualquier estructura. Porque en la neurosis obsesiva se liga, pero a una representación del pensamiento. Está buena tu pregunta. Porque la habíamos visto en seminarios como esto de la neurosis obsesiva que llevaba a una compulsión. Sí, por ahí la cara compulsiva, lo que no termina de ligarse, es verdad que en la histeria, con el síntoma somático, queda como ahí más ligado y aparece menos angustia en esa ligazón. En la neurosis obsesiva se ligaría a otro pensamiento. Lo que van viendo en esta película Mejor Imposible, que es algo que va ligándose a otro pensamiento. O sea, el afecto, cuando se produce una suma de excitación por una representación, se desplaza a otra representación del pensamiento. Sufre del pensamiento. En la neurosis obsesiva se sufre del pensamiento. Y en la histeria vendría a ser más al cuerpo. Es al cuerpo. O sea, que queda ahí, no es que sí. Queda más, sí. Pero también hay lo no ligado donde se lee en cualquier estructura histeria o neurosis obsesiva en la angustia.
Siempre que vean angustia es afecto no ligado, primera teoría de la angustia. El afecto no ligado a otra representación, que las melancolizaciones histéricas son difíciles también, ¿no? Es una angustia muy importante, casi paralizante. Claro, en la histeria, el afecto, o sea, la defensa opera sobre una representación. En la histeria, el afecto, esa representación donde opera la defensa va al inconsciente. Y el afecto se desplaza hacia otra representación corporal. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es el organismo, está recortado por las palabras, ¿no? Por la idea vulgar de pierna, por qué sé yo. En cambio, en la neurosis obsesiva, el afecto se desplaza hacia otra representación del pensamiento, que es la ideación, que no se resuelve con la acción o que inhibe la acción. Por ejemplo, profe. Por ejemplo, el síntoma en 2 tiempos del hombre de las ratas. Poner una piedra para que se está enojado con la amada póngale el nombre que quiera. Está enojado con la amada, pone una piedra para que se caiga el carruaje, después va en un segundo tiempo y saca la piedra. ¿No? Esto del síntoma en 2 tiempos tiene otra particularidad. Es mandar algo y después tratar de anular lo que se hizo. La anulación y el aislamiento son dos modos de defensa en la neurosis obsesiva. Ya lo van a ver. ¿Qué es anulación de algo acontecido? O aislamiento es la ruptura del nexo, a causa de. Otro punto importante, donde empieza a separar represión de defensa, que es en la página 268 en la mitad. Va a decir que los influjos accidentales retrocedieron todavía más frente a los de la represión. Por tanto, no importaban las excitaciones sexuales que un individuo hubiera experimentado en su infancia, sino sobre todo su reacción frente a esas vivencias. Se había respondido o no con la represión a esas impresiones. Respecto de la práctica sexual espontánea de la niñez, se demostraba que a menudo era interrumpida en el curso del desarrollo por un acto de represión. Y hay hay una nota a pie de página donde él diferencia represión, que es Verdrängung, siempre es represión es Verdrängung, de defensa, que es Abwehr. Se escribe distinto, con muchas letras se pronuncia así, que es la misma defensa que la del ejército. Y lo que se va a ir dibujando es que después la represión va a ser un modo de la defensa, ¿no? Ya empieza a separar, porque hasta el momento eran sinónimos defensa-represión. Acá empieza a separar defensa-represión en esta cita a pie de página. Vuelve con esta articulación, es como un diálogo también entre este texto que hace Freud y 3 ensayos. Vuelve con lo del perverso polimorfo que habíamos situado como particular de la sexualidad infantil. ¿Se acuerdan? Perverso polimorfo porque tiene muchas formas de satisfacción que no están subsumidas al primado de los genitales, como se esperaría en la sexualidad adulta, aunque haya restos de las fases anteriores, es el primado de los genitales. Dice, la sexualidad infantil es perversa polimorfa, ¿por qué? Porque todavía no está circunscripta con el primado de los genitales.
La primera vez, no, ni se los digo. Que no, ¿para qué confundirlos? Pero se los digo. Bueno, en 1894. En 1894 habla de represión por primera vez, en términos de Verdragung, en una cuestión preliminar. O sea, desde ahí empieza con represión, hasta este texto que va a separar defensa-represión ya. Empieza a separarlo. En Inhibición, Síntoma y Angustia va a quedar bien claro, cuando va a hablar de todos los modos de defensa, la neurosis obsesiva, formación reactiva, aislamiento, anulación, que son todas las manifestaciones de la neurosis obsesiva, que en ese punto es más complejo que la histeria, tiene más divisiones. Bueno, y fíjense cómo dice, va a hablar de la sexualidad perversa, polimorfa, y la sexualidad, y él mismo dice llamada normal y lo pone entre comillas, ¿no? ¿Qué sería? La que está al primado de los genitales. Surge de esa disposición por represión de ciertos componentes. Él dice que para que se sitúe la sexualidad al primado de los genitales, se reprimen ciertos componentes, no todos, que son los anteriores, lo oral y lo sádico-anal. Ciertos componentes, otros permanecen. Dice, la norma resultó ser el fruto de la represión de ciertas pulsiones parciales. La pulsión siempre es parcial. El objeto es parcial, ya lo vimos. El objeto total es del narcisismo, el objeto de la pulsión es parcial y la satisfacción también es parcial. Y lo único que busca la pulsión es satisfacerse en un recorrido. No ama ni odia, solo quiere satisfacerse. Cuando dice que el objeto es parcial, que siempre es la voz, la mirada, no es la persona para la pulsión. Y esto hay que bancarlo. Y en general se vive como disyunto del amor, ¿no? Estos recortes del cuerpo hacia donde se fija la pulsión, para todos. Y dice, y acaba de separar la neurosis de la perversión. O sea, ustedes tienen que ubicar, ya desde lo que vimos en 3 ensayos, que este pasaje por la sexualidad infantil como perverso polimorfo es constitutivo de la sexualidad, no es patológico, es constitutivo. Pero si hay fijaciones y no hay no queda subsumido al primado de los genitales, ahí él va a leer la perversión. La perversión va a decir en este texto como la perturbación de la síntesis de las pulsiones parciales previas que no se subsumen al primado de los genitales, ¿no? Que, qué sé yo, que alcanza por ahí con besarse y ninguna otra cosa, y con eso se tiene un orgasmo, ¿no? Y no por represión, no por represión social, que eso también cuenta, como era en otros tiempos. Entonces, vayamos página 269. Va a decir, la norma resultó ser el fruto de la represión de ciertas pulsiones parciales y ciertos componentes de la disposición constitucional, constitutiva. Los componentes constitutivos es donde queda fijada la libido. Según quede fijada la libido en zonas orales, va a haber cierta predisposición constitucional. Fíjense que la palabra freudiana es constitutivo, no es estructural. Habla de estructura, pero poquito. Él habla de constitutivo, por la fijeza de las pulsiones. Esto nos va a determinar nuestros gustos.
Dice, disposiciones constitucionales infantiles y de la subordinación de los restantes bajo el primado de las zonas genitales. O sea, en ese pasaje libidinal, de lo oral, lo sádico-anal a lo genital, habría una síntesis que no es total hacia el primado de los genitales. Y esto sería la sexualidad adulta. Y acá mete cosas, va a decir que entre el niño y el adulto, el niño perverso polimorfo, está la represión. ¿La represión de qué? Le podemos preguntar al texto. La represión de ciertas pulsiones parciales y componentes de disposiciones constitucionales. ¿No? La represión, ¿dónde la situamos? En la sexualidad del neurótico. ¿Por qué? Porque es la subordinación al primado de los genitales. Y va a meter otra palabrita, que por ahí ustedes la pueden cuestionar, pero si les preguntan lo que dice Freud, tienen que decir lo que dice Freud, que es la reproducción. Él manda la reproducción. Ahí queda ligado a la continuidad de la especie, que le digo, me parece que nos vamos a extinguir muy pronto, ¿no? Porque por cómo viene la mano. Pero él dice eso también. Y es para pensar. Y dice que en la neurosis como enfermedad, no como estructura, lo que pasa es que hay una represión excesiva. Y que la represión excesiva es lo que nos enferma. Y este texto, para mí, por ahí les ayuda a pensarlo con el malestar en la cultura, que es un texto de 1930, que escribe, no sé, 24 años después. Él dice, la cultura nos exige una renuncia pulsional. Y esto retorna en el malestar, ¿no? Tenemos que negociar con la cultura todo el tiempo. Y a veces eso se nos torna muy exigente. Y retorna al malestar, y el malestar puede ser sintomáticamente también. Y en las perversiones, él va a decir también que podemos leer, en este texto lo dice, porque después van a escuchar estas frases el resto de su vida, pero no situadas en los textos. En este texto dice Freud que podemos leer a la perversión como el negativo de la neurosis. Negativo como eran las fotografías antes, que lo que aparece en blanco, en el negativo aparece en negro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que el neurótico fantasea, el perverso lo realiza, ¿no? El perverso realiza esto de, qué sé yo, cuando pase la vecina, ¿no? O el vecino, me le tiro encima. Esto, la neurosis es en general una fantasía. Y en general, frente a las fantasías, Freud lo dice, se siente pudor e inhibición. El perverso va y pumba, atraca. Por eso pone en acto lo que el neurótico fantasía, con las inhibiciones, con los síntomas y con la angustia. Por eso va a decir que la perversión es el reverso de la neurosis, o al revés. O sea, no hay represión en la perversión. Claro, no actúa la represión, esa Verdrängung, hay desmentida de la castración en la madre. O sea, lo que dice, el perverso no es como el psicótico, que eso queda por fuera del aparato psíquico. Hay un conocimiento, pero al mismo tiempo se lo desmiente. Lo sé, pero aún así. Sí, no opera la represión como en la neurosis. Freud va a hablar de otro mecanismo psíquico que es la Verleugnung, la desmentida. No es la represión que retorna. ¿Qué es lo que falla ahí al principio? No se equivoquen, o sea, no confundan lo que yo les decía. La perversidad de la neurosis. Una cosa es ciertas satisfacciones fetichistas en la neurosis, la fetichización de la neurosis, que es la perversión. Y para acá tienen otra película que es El perfume, basado en un libro. Pero un asesino.
¿Lo vieron? Sí. Es un perverso. Él se satisface con los olores. Eso que nació en un puesto de pescado. Claro. Y sí, por algo las marcas vienen de algún lugar. Y se satisface con los olores. Y ahí tienen, en la satisfacción sexual neurótica, si bien los olores son culturales, claramente son culturales. Pero por ahí hay olores que erotizan y olores que repelen, pero no se llega al orgasmo por el olor mismo. Es una condición para ligarse a otro, ¿no? Eso es lo que dicen del rasgo de perversión dentro de la neurosis. Claro, que es constitutivo de la sexualidad, sobre todo masculina. Freud lo trabaja muy bien sobre la más generalizada degradación de la vida erótica, donde él dice, lo que pasa en el varón, que lo erotiza la madre y después está prohibido. Entonces él llama impotencia psíquica a los varones que no pueden desear a la mujer que ama y no pueden amar a la mujer que desean, porque les queda muy pegada a la madre. Él dice, esto es, lo llama impotencia psíquica, que viene cindida a las dos vías, amorosa y erótica, pero que no se confluyen nunca. Y él dice, es más, como se da el Edipo, es llamativo que a algunos les pase otra cosa, que puedan amar a la mujer que desean, ¿no? En la sexualidad heteronormativa. Esto lo trabajan sobre la más generalizada degradación de la vida erótica. Y se escucha. Y también, esto se ha escuchado y no es voluntario, algún varón heterosexual que deja de erotizarse con la mujer que se le hace madre después de tener un bebé. Algunos es un ratito, algunos es nunca, en otros es un ratito, pero en otros se termina disolviendo el vínculo, porque se encuentran con la madre, la mujer que se les hizo madre, y no al nivel celos de que le da más importancia al varón. Somos re complicados, por eso está esta facultad, si no, no existiría esta facultad, no somos complicados. La sexualidad es complicada, compleja. Una vez una alumna me corrigió, es compleja, no es Hollywood, es más Woody Allen que Hollywood. Sí. Si pueden ver Golpe de Suerte en París, la última película de Woody Allen, está en Amazon Prime, no la estrenaron. Sí, no es Hollywood, no es... no. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, igual hay relaciones que no se padecen. No quiere decir que uno padece en la vida. Hay relaciones que no se padecen. En general es cuando alguien tiene una dirección muy fuerte con el propio deseo, porque le pedís al otro lo que le pedís al otro, no todo. ¿No? Si estás muy ligado. Bueno, esto ya empieza en este tiempo, bien claro en Freud. Acaba de hablar de esa cuestión de la perversión, del perverso polimorfo diferenciado a la perversión en el adulto, a los rasgos perversos en la neurosis. Queda claro esto, ¿no? Que no es todo lo mismo. Y acaba de decir otra vez, para dar el texto al punto del programa, dice, juzgo valioso destacar que en mis concepciones acerca de la etiología de la psiconeurosis hubo dos puntos de vista que yo nunca desmentí y que no abandoné pese a todas las mudanzas. La importancia atribuida a la sexualidad y al infantilismo, ¿no? Como que lo infantil se lee en la sexualidad adulta, según los puntos de fijación de la libido, ¿no? El chupeteo, bueno, ya saben. En lugar de los influjos accidentales, postulé factores constitucionales y la defensa, entendida en términos puramente psicológicos, fue reemplazada por la represión sexual orgánica. Bueno, no se mareen con eso.
Y en el último párrafo va a sostener lo mismo que dijo en 3 ensayos, por eso él postula que en los síntomas se lee la práctica sexual de los enfermos, de los neuróticos, porque está en la satisfacción desplazada, ¿no? Y en otros textos él habla del ataque histérico al modo de como aparecían en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, decía, emulan un orgasmo, ¿no? Y hay ciertos padeceres sintomáticos que también, que pueden ser taquicardia, palpitaciones, enrojecimiento de alguna zona. En síntomas conversivos también se ve esto, ¿no? Frente a alguna situación, palpitaciones. Él dice, fíjense que es muy similar a lo que acontece en un orgasmo, cómo responde el cuerpo. Bueno, y vayamos, igual las cartas son pequeñas, y voy a ir al punto de la fantasía. ¿Cómo ven? La carta 61 es un poquitito así, me lo imprimo para no cargarme con tantos videos. Lo que primero es de 1897, y acá lo importante que se liga al manuscrito L es que la fantasía, se va a decir, se liga a lo visto y oído, no sale de cualquier lugar, es lo visto y oído, y va a decir en otro tiempo, incluso antes de la conciencia. ¿Qué quiere decir antes de la conciencia? Antes de ser comprendido, ¿no? Muchas fantasías, las fantasías tienen en su formación lo visto y lo oído. Va a decir, los sueños se ligan más a lo visto, las ensoñaciones también, por supuesto, está la figurabilidad como un operador que es la puesta en imágenes. Tiene más que ver con lo visual. Y los síntomas más al oído, aún antes de ser comprendido. Habla de la formación de compromiso. Y habla de la formación de compromiso, claro, también. ¿Querés decirlo? No te... Tal cual, compromiso es entre dos emociones, ¿no? Pero con esto se forma, y yo no sé si van a ver El hombre de los lobos, pero Freud trata en ese momento de reconstruir la escena primaria. La escena primaria es lo que él entiende como el coito parental, el coito de los padres, que queda ligado a que a él le va a armar la vida erótica, que es satisfacerse en cierta posición sexual, en relaciones por atrás, dice, porque él vio esa imagen con los padres, y lo cuenta, eso es de seminarios. ¿Cómo van marcando estas primeras vivencias la sexualidad y la fantasía en juego? Por eso nadie puede con todos, eso es una fantasía también. Es sesgada la sexualidad, lo que nos erotiza, es sesgado. A veces por oposición, a veces por similitud. Y cuando se fija un rasgo erótico, es ese rasgo erótico. Estaba pensando en un compañero, en un amigo, somos muy amigos, que vive en otro país. Todas sus mujeres fueron de piel oscura, era un rasgo erótico para él. La primera turca, así de pelo negro, y después africana directamente. Se lo posibilitó la región. Sí, es el rasgo erótico a veces se ve muy claro, a veces no, porque es inconsciente. ¿Y eso va a cambiar? Y pareciera que no, parece que no, que si está fijado no. Igual es una buena pregunta para sostenerla. Parece que si algo queda fijado ahí, pareciera que no. Claro, a mí me preocupa si queda fijado algo como, no sé, algo enfermo, algo enfermo. Es muy buena tu pregunta, porque tu pregunta es que me dice que lo preocupa si queda fijado algo enfermo, algo que produzca sufrimiento, sería.
Bueno, se supone que el psicoanálisis tiene que servir para cambiar el destino, porque que uno no quede pasivo frente al destino, que aquello que te erotiza y te hace sufrir, poderlo sublimar. ¿No? Ponerle alguna relación donde esto se verifica, donde se va a rescatar al otro y esto hace sufrir. Esto me dice que sí, Gabriela, después me contás. El rescatar a alguien, ¿no? Y por ahí esto te hace sufrir, bueno, pero después con eso podés trabajar de psicólogo y hay otro modo de rescate, que es más sublimado. La mujer siempre viste que tiene que rescatar. Pero mirá que Freud dice que la neurosis obsesiva, la mujer tiene esto de, sí, más femenino tipo por profesiones, me van a matar, ¿no? El colectivo feminista me va a matar. Pero tomemos una estadística, que el psicoanálisis no cree en las estadísticas porque te importa el que no entra en la estadística. Lo que pasa muchas veces en una relación es un enganche en Sí, principio. pero supongamos las enfermeras, qué sé yo, mayormente son mujeres, no siempre, pero también aparece en el varón el rescatar. Esto, y hay muchos casos de rescate, de meterse con alguien para rescatarla de alguna escena. No, esto se la va a rescatar. El que quiere solucionarle la vida. Sí. El tema es que si el goce es ese, cuando se cambia de posición se cae. Pero sí, podés que algo que te hace sufrir, sublimarlo, porque la represión es un destino de la pulsión, pero tenés la sublimación, la vuelta en lo contrario, la transformación, Claro. sí, el arte. Pero la vida erótica no se queda, estamos sublimadas y la sensibilidad. No, podés sublimar en el arte también, y bueno, el que no esté ahí, no necesariamente, o que quede más metaforizado, ¿no? Así, que pase a ser un juego. La sublimación es lo que padeces en serio, que pase a ser un juego, jugar a eso, ¿no? Que hay una posición donde entras, salís, que quede, qué sé yo. No es lo mismo matarse en un debate que matarse a golpes. ¿No? Y esto se nota, que hay muchas parejas de la corriente que quieran, heterosexual, homosexual, LGBT, que necesitan matarse, pero no es lo mismo debatiendo en política, ponele, que, qué sé yo, que acuchillándolo. Y bueno, me impactó, y además es medio vecino. Ay, sí. ¿Qué entra la metáfora? ¿Qué? Ahí entra la metáfora, digamos. Claro, y es un modo que hasta puede ser placentero. Lo podemos sublimar con el humor también, ¿no? El humor es la cara benévola del super yo. Es otro modo de decir con el humor, pero es un recurso que no tienen todos. ¿No tienen todos? No. Ahora vamos al chiste. Chistes de 1905 es contemporáneo, el humor es de 1927, ya lo vamos a ver. Creo que el chiste es el práctico, decir.